gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido el congregarnos como su iglesia. Dios les siga bendiciendo a todos ustedes aquí presentes y también a aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga cuidando y protegiendo si es que están convalecientes, donde quiera que estén, que Dios les recupere, es nuestro deseo. Vamos a continuar, hermanos y amigos, meditando en la santa palabra de Dios en un tema titulado Sabios consejos de un padre a su hijo. Wise counsel from a father to his son. Y estará basado, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4, en the book of 1 Kings, chapter 2, verses 1 through 4. Y así la palabra de Dios, Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos a ir a Dios en oración antes de continuar. Let's pray. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que has derramado en nuestras vidas, Señor. Esta grandiosa oportunidad, Señor, en especial de poderte alabar en espíritu y en verdad. Gracias por ello, Señor. Pedimos que en esta mañana sigas estando entre nosotros como nuestro invitado número 1. Señor, que tú seas el que guíe también esta alabanza, que lo hagamos de todo corazón, Señor, de lo más profundo de nuestras entrañas, y nos sigas permitiendo el seguirlo haciendo hasta que tu Hijo venga por su iglesia, Señor. En esta mañana también te imploramos por aquellos hermanos débiles de salud, que les sigas restableciendo, Señor. Nuestra hermana Sánchez, Señor, que le sigas dando la sanidad y quítale el dolor, Señor, que sigue teniendo. Nuestra hermana Victoria también, nuestra hermana Emilia, nuestra hermana Alanis y también nuestra hermana Teniente, Señor, que les siga recuperando de su malestar y que puedan estar aquí prontamente, Señor, la próxima vez de reunión. Pedimos también, Señor, por aquellos hermanos que andan fuera de la ciudad, que tú les sigas cuidando. A nuestra hermana Borrego también, cuídale su viaje fuera de la ciudad y que tenga un buen regreso también, Señor, placentero y sin ningún percance, Señor. Sigue también ayudando al amigo de nuestro hermano Alfonso, Señor, que le ayudes en su operación de su ojo, que salga con bienestar, Señor, que puedan los doctores salvarle su ojo, si así tú lo permites, Señor. Sigue también con la salud de nuestro hermano, sigue bendiciendo, que todos salgan bien sus exámenes, y por también nuestro hermanito Matthew, que puedas cuidarle, Señor, y recuperarle su enfermedad. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, Señor, y sigue perdonando nuestras culpas. No las tomes en cuenta, Señor, y danos entendimiento y sabiduría para seguir haciendo lo que a ti te agrada. Pedimos, Señor, en esta mañana también que me sigas dando palabras fáciles para exponer tu evangelio, que todos salgamos, Señor, edificados con esta palabra que saldrá de mi boca, Señor, y que tú guíes mis palabras en esta mañana. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta, y sigue con nuestro presidente también, sigue dando sabiduría para que siga haciendo decisiones que sean agradables ante tus ojos. Perdona nuestras ofensas una vez más y no las tomes en cuenta, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén.
El pasaje, hermanos y amigos, que hemos leído es parte de las últimas instrucciones que David dio a su hijo Salomón antes de morir. Estas palabras debieron tener mucho peso para Salomón por las siguientes razones. Número uno, hermanos y amigos, podemos decir que fueron pronunciadas por un anciano de mucha experiencia en la vida. No fueron palabras de un joven inexperto en la vida, hermanos, como aquellos que le dieron a Roboam. Si ustedes se acuerdan, sus jóvenes amigos le dicen qué hacer. Muy diferentes a estas palabras de estos jóvenes que no llevaron a nada bueno, hermanos, también. Tampoco fueron palabras de alguien que haya leído un libro de consejería y se las haya pasado. Repetimos, fueron dichos por un hombre de extrema experiencia. Él sabía de lo que estaba hablando, David, ¿verdad? Número dos, también, hermanos, fueron pronunciadas por un padre que deseaba lo mejor para su hijo. Salomón sería coronado rey de Israel en lugar de su padre David. Por lo tanto, David pues sintió esa urgencia de darle estos consejos en lo más importante que él consideró para que triunfara como rey, como persona también, porque el ser rey de Israel no era nada fácil, hermanos, ya lo sabemos. Y número tres también, hermanos, fueron pronunciadas estas palabras pues por el mismo rey David, que era un rey. David había reinado en Israel durante 40 años y durante ese periodo la nación había prosperado, hermanos, extremadamente, se había extendido por un lugar muy amplio, se había consolidado. ¿Se acuerdan que el reino estaba dividido en un tiempo? Y vino a consolidarlo el rey David de una manera pues increíble. Lo menos que David deseaba era pues que lo que se había logrado en su tiempo se perdiera en el reinado de su hijo. ¿Quién quiere, hermanos, que a sus hijos les vaya mal? Nadie. ¿Quién les desea mal a los hijos? No. Queremos que logren pues todo lo que se proponen. Queremos que hermanos sigan adelante, que crezcan, y más en lo espiritual estamos hablando, ¿verdad? David no deseaba meramente que se mantuviera ese status quo, hermanos, podemos decir, sino que la nación siguiera también progresando de acuerdo a las promesas también y deseos de Dios, el Todopoderoso. Y por estas tres razones, hermanos y amigos, las palabras de David pues tenían esta suma importancia para Salomón y también el bien de la nación. Vamos a meditar en ellas, hermanos y amigos. Vamos a regresar al versículo 2, de ahí de Primera de Reyes 2:2, y le dice estas palabras, primeramente: esfuérzate y ¿qué? Y sé hombre, y sé hombre. La primera palabra de esta exhortación de David a Salomón, hermanos, después del la breve introducción, ¿verdad? Yo sigo el camino de todos en la tierra. Vienen, hermanos, y dice ahí: esfuérzate y sé hombre. Uno de los consejos dados aún también por Dios mismo, a aquellos que son llamados para hacer su voluntad, y en específico para alguna misión especial que Él les iba a dar. ¿Se acuerdan allá de Moisés, cuando Él le habla allá en Deuteronomio 31:7, the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 7, Deuteronomio 31:7, ¿qué le dice Moisés a Josué? Dice: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la has de heredar. Le dice Moisés a Josué que iba a ser el sucesor de Moisés. A Moisés ya le había dicho Dios: hasta aquí, Moisés, ¿quieres ver de lejos la tierra prometida, Canaán? Te lo voy a permitir, pero no vas a entrar. Va a ser Josué. Le encarga Dios a Moisés que le anime. Tú dile estas palabras. Y fueron las palabras que le dice precisamente. Palabras muy similares también que Dios le dice
a Josué después. Allá en Josué capítulo 1, versículo 6, una vez que ya Moisés muere, una vez que ya Dios va a darle esta posición, podemos decir, a Josué de líder de Israel, él le dice estas palabras. Josué 1.6, palabras muy conocidas. Joshua 1.6, que a veces quizás hasta ya las memoricemos. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Las de Moisés similares: esfuérzate y ¿qué? Y anímate. Anímate. Y viene Dios: esfuérzate y sé valiente. Y en este caso se lo repite 3 veces, si ustedes se acuerdan. 3 veces. Porque sabía Dios que se iba a necesitar mucho esfuerzo de parte de él y mucha valentía, porque este pueblo era tremendo, hermanos, ¿right? Era duro de servir, y si habían hecho enojar al hombre más manso de la tierra en aquel tiempo, Moisés, imagínense por lo cual iba a tener que pasar Josué, ¿right? Vemos que Dios le anima. Al apóstol Pablo también, hermanos, él le escribe. El apóstol Pablo escribió a Timoteo también animándole. Allá en 2 Timoteo 2.1, fíjense lo que dice, 2 Timothy 2.1. Y aunque sabemos que Pablo era soltero, no tenía hijos, no era casado, a Timoteo lo veía como un hijo, pero en la fe. Es como un consejo de un padre también a su hijo en la fe, ¿verdad? 2 Timoteo 2.1, ¿qué le dice? Tú pues, hijo mío, fíjense cómo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en estas 3, hermanos, animaciones, podemos decir, se encuentra la palabra esfuérzate. ¿Ven ustedes? Esfuérzate. Be encouraged. Cuando Dios nos llama también, hermanos y amigos, a trabajar en su reino, nos pide esfuerzo. Todo se requiere esfuerzo, hermanos, en la vida para lograr algo. Sin esfuerzo no hay logros. ¿Qué dice el mundo religioso? Tú no tienes nada que hacer, ¿right? La mayoría. Dios ya lo ha hecho todo. Pues, ¿cómo que no? Tenemos que esforzarnos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir en el camino de la fe. Y cuando Dios te pide algo, hermano, hermana, más vale que lo hagas. Esfuérzate, toma ánimo. A veces nos desanimamos y viene el diablo, ¿verdad? Y nos mete cosas en la mente y ya no queremos hacer nada. Y Dios dice: no, esfuérzate, toma valentía, ¿verdad? ¿Qué significa esforzarse meramente? Pues significa ser valiente. Significa también ser lleno de ánimo y entusiasmo. Es lo que significa esforzarse. Significa ser intrépido, ser audaz, arriesgado, hacer todo lo que está a la mano y mucho más. Hiciste algo que bueno, sigue haciendo aún mucho más. No permitir que las dificultades lo desalienten a uno. Eso es esforzarse. Viene Satanás y nos ataca y nos achaca, hermanos, y uno sigue adelante, sigue peleando la buena batalla de la fe. Eso es esforzarse. El esfuerzo demanda también, hermanos, cansancio, demanda sacrificio, demanda desvelo, demanda agotamiento. Cuando uno se esfuerza en algo, pues le da uno todo, ¿right? Lo que uno tiene. Y vas a estar cansado y te vas a desvelar por las cosas buenas, las cosas que a Dios le agradan, es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Demanda lucha, demanda tenacidad. Para obtener y retener un buen empleo también, hermanos, sabemos la persona tiene que ser esforzada. El que no se esfuerza, pues lo corren y el que sigue, ¿verdad? Para adquirir también, hermanos, un título universitario y ejercer una buena profesión, pues hay mucho de esfuerzo también, muchos desvelos. Algunos nos tocó trabajar e ir al colegio también, no fue fácil. Les repito a mis hijas que ya quieren trabajar: please, let me work, y mis hijas, enjoy right now. Al rato van a tener toda su vida para trabajar. Si no tienen que trabajar, amén, es una bendición, porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad?
para ser, hermanos, condecorado, ascender en el ejército también, hermanos, el soldado debe reunir las características, pues, de lo que hemos mencionado, ¿verdad? Un esfuerzo, y ya te dan tu medalla, ¿verdad? Ya la recibiste, te esforzaste. Servir a Dios, hermanos, también no es una excepción. Si en algo se requiere mucho esfuerzo es en nuestra vida como cristianos, en el ministerio, porque todos somos ministros de alguna manera. Yo me acuerdo de frente. No, pues yo soy mujer, yo no puedo predicar, hermano, pero sí puedes enseñar, ¿verdad? Tienes que estar aquí al frente, hermano, para poder enseñar, para poder hacer tu esfuerzo como hermano, como hermana en Cristo, para poder poner tu granito de arena en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se requiere, hermanos, mucho esfuerzo también en nuestra vida como hijos de Dios. El apóstol Pablo decía también, hermanos, ¿se acuerdan ahí en 1 Corintios 9:27? ¿Qué dice ahí, hermanos, en 1 Corintios 9:27? 1 Corinthians 9:27. Dice así la palabra de Dios. Y dice el apóstol: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Corro, peleo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Es lo que hacía el apóstol Pablo para no dormirse, como dice dicho en México, dormirnos en nuestros laureles. Él hacía todo esto, hermanos. A veces se nos olvida que es una batalla, que es una carrera el ser cristiano. No son vacaciones. Todos, claro, necesitamos descansar de vez en cuando, ¿verdad? Necesitamos dejar el trabajo por unos días y gozarnos en una actividad, ¿verdad? El cuerpo lo necesita. Pero en lo espiritual, hermanos, no podemos descansar, no podemos tomar vacaciones. Bueno, voy a tomar vacaciones en el verano, no voy a ser cristiano un mes o 2 meses o 5 meses, y ya de repente. Entonces ya voy otra vez a ser cristiano. No podemos hibernar como los osos, ¿verdad? Que hibernan todo el invierno, ya saben. Y salen los osos y cuidado, ¿verdad? Porque salga uno. Nosotros no, hermanos, como hijos de Dios no podemos tomar vacaciones. El apóstol Pablo entendía esto, hermanos, que se necesitaba estarse esforzando. ¿Te estás esforzando, hermana, en las cosas de Dios? ¿Te desvelas haciendo las cosas de Dios? Es la pregunta. ¿O nos desvelamos haciendo otras cosas que no tienen nada que ver, que no van a llevar a nada en nuestra vida espiritual? Pablo sabía que su vida como cristiano no era un estado tranquilo, hermanos, de contemplación, en el cual se limitaba a disfrutar las bendiciones del Señor y gozarse nada más. Hablaba de la vida cristiana, hermanos, como una guerra intensa, violenta, despiadada, sin cuartel, porque es contra las fuerzas del diablo y sus legiones infernales. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo, y se nos olvida eso. Se nos olvida, hermanos, que estamos en una constante lucha con Satanás, y él, mientras que dormimos, él planea, él maquina. Va a ver cómo te va a tumbar, hermano. Porque el mundo ya lo tiene. Con el mundo no tiene que planear o hacer maquinaciones. El mundo ya lo tiene. Ya está bajo su control. Es con los santos de Dios, con los que está maquinando, con los que está planeando, a ver cómo van a tumbar, cómo va Él a tumbar a cada uno de nosotros. Una guerra, hermanos, bastante difícil, a la cual no podemos bajar las armas. Una ilustración, hermanos, dice: 2 jóvenes le preguntaron a un gran sabio: ¿qué se requiere para ser sabio? Mucha inspiración, preguntaron los jóvenes. El sabio les respondió utilizando el pizarrón, ¿verdad? Y les escribe ahí lo que se necesitaba para ser sabio: inspiración, 1% nada más, y esfuerzo, 99%. Total, sabio. So, ven ustedes ahí una ilustración nada más, ¿verdad? 99% effort, 1% inspiration.
Y claro, nosotros sabemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, del cual el mundo no tiene, hermanos. Y lo vemos y lo seguimos viendo por donde quiera, hermanos. Cada vez más nos alejamos de Dios. Ya en todas las películas van a ver, hermanos, por menos que ustedes piensen, va a haber algo ahí, ¿verdad? Ahí meten algo. Ya, tenían que salir con esto, decimos nada más, ¿verdad? Tenían que salir con con este asunto, ¿verdad?, que va en contra de la moralidad que Dios ha estipulado, ¿verdad? Y lo vemos. Y poco a poco, hermanos, al rato va a ser no nada más ciertas cositas así leves, al rato va a ser más directo el asunto. Porque así trabaja Satanás, empieza con poquito, hasta que finalmente te acapara. Hay un pasaje del apóstol Pablo que describe las penalidades que para él y sus compañeros representaba el ser ministro de Dios, ¿verdad? En 1 Timoteo, fíjense lo que dice 4:10, 1 Timothy 4:10. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra de Dios, 1 Timothy 4:10, dice que por esto mismo, dice, trabajamos y ¿qué? Y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y cuando hablamos esto, hermanos, y vemos la connotación en el griego directamente, hermanos, habla de cuando dice mayormente los que creen, significa realmente, hermanos, especialmente de los que creen. Es lo que el griego literal indica. Especialmente de los que creen, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajando, el que no está trabajando en el cuerpo de Cristo, hermanos, se halla, hermanos, con más facilidad como presa de Satanás, hermanos. El que no se envuelve en la batalla de la fe, Satanás lo traga más fácilmente, lo devora más fácilmente. Y dice ahí la razón: esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Ven ustedes ahí como el Dios viviente es quién? El Salvador. O sea, Dios es Cristo, Cristo es el Salvador. Trabaja Dios, hermanos, con Cristo en unidad, mayormente de los que creen. Y cuando hablamos de creer también, ya lo hemos dicho muchas veces, hermano, lo dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado, Cristo lo dijo, será salvo. Y por eso dice mayormente los que creen, porque los que creen de veras son los que van a pedir ser bautizados. El que cree en Cristo Jesús y en su evangelio de salvación viene al arrepentimiento, metanoeo, cambio de mente. Y por eso Dios viene a ser Salvador de estos hombres y mujeres que creen de esta manera. Y por eso Pablo dice: trabajamos y sufrimos oprobio. Oprobio, hermanos, es cuando alguien te contradice, cuando alguien te quiere hacer sufrir. Y esto lo vemos donde quiera, en el trabajo, nos siguen buscando, hermanos, y nos quieren hacer daño, porque no eres igual que ellos. Y esperemos no ser igual que ellos. Es difícil, sin embargo, a veces, hermanos, contenernos, porque la carne a veces quiere salir, y los quiere uno ahorcar, y los quiere uno desaparecer del mapa. Pero ahí es donde entra, hermanos, el entendimiento de que ¿qué realmente he sufrido yo? He sufrido igual que mi Señor Jesucristo, que derramó su sangre, que fue crucificado. ¿Estoy sufriendo así al tal grado? Pues no, la respuesta es no. Ahí es donde nos detenemos. Que Dios tenga misericordia de ti, compañero de trabajo, compañero de escuela o familiar. Algunas veces son los mismos familiares, y es lo más difícil a veces, cuando viene un hermano, una hermana, y ha habido altercaciones, hermanos, entre familia, y qué tristeza cuando ya llegan a golpes. Bien bonita la fiesta, todos reunidos, y de repente ahí andan dos hermanos allá peleándose por atrás. ¿Por qué? Pues ya entró el vino y ya se emborracharon, y ¿por qué dices esto? Y va, triste, hermanos, aún entre familia.
Y por eso Pablo dice, estamos dispuestos a trabajar y a sufrir, ¿qué? A sufrir oprobio, porque esperamos la salvación que viene de Dios. La palabra trabajamos, hermanos, aquí, que leíamos ahorita, es la traducción del griego kopiomen, del verbo copiao, que significa fatigarse. Es lo que significa con K. Kopiomen, copiao. Significa fatigarse, significa cansarse, significa quedar exhausto por causa del exceso de trabajo. Es lo que significa cuando dice trabajamos, o sea, trabajamos pero quedamos casi muertos. Es lo que está diciendo Pablo. Por la causa del Evangelio, por el pesar. Trabajar con un esfuerzo agotador. Fatigarse hasta quedar exhausto. Es lo que significa trabajar. ¿Trabajamos así, hermanos, en lo espiritual? Es la pregunta. A veces no me metemos un montón de horas en el trabajo, ¿no? Cheques, ¿no? Y para las cosas de Dios, hermano, no tenemos tiempo ni siquiera una hora o media hora. Qué triste a veces, ¿verdad? Y Pablo dice, de esta manera trabajamos. Copiado. Y luego la palabra, cuando dice sufrimos oprobio, es la traducción de una sola palabra griega, fíjense. Sufrimos oprobio, la palabra griega es nada más una. Y es agonizometa. Agonizometa, que ya más o menos yo creo entienden, ¿verdad? Cuando habla de agonizometa. De ahí viene, hermanos, del verbo agonizomai. Este verbo tiene las siguientes acepciones. Entrar en una, fíjense, competencia. Entrar en una competencia. Contender en los juegos del gimnasio, fíjense, es lo que literalmente significa. Contender contra adversarios. Pelear, luchar contra dificultades y peligros antagónicos al Evangelio, que van en contra del Evangelio, en otras palabras. Esforzarse con un celo ardiente. Todo esto es agonizomai. Cuando dice sufrimos oprobio, o sea, contra. Contender para obtener algo, pelear para obtener algo. Y claro, de este verbo, pues proviene el verbo castellano de agonizar. Agonizar. Estás peleando, estás luchando, estás contendiendo contra adversarios hasta la muerte, en otras palabras. No te cansas, sigue la lucha. Y por eso dice ahí, sufrimos oprobio. No es nada más, ya lo sufrí, ahora sí ya tengo la gloria ganada. Es una lucha constante, una adversidad constante. A veces nos cansamos y se nos olvida que podemos tomar la mano de Dios y pedirle a Él esa fuerza espiritual que Él nos la va a dar. Nos falta fe a veces. Y tratamos un poquito de tiempo y creemos que ya es suficiente. Señor, pues ya me esforcé todo este mes de junio. Y todavía faltan los otros meses. Hasta que Dios te llame a cuentas, ¿verdad? Se nos olvida que no es nada más de un ratito, hermanos, es de toda la vida. Entonces voy a tratar de a ver si esto funciona unos cuantos días, unas cuantas semanas. Es toda una vida, porque la vida Cristo la dio en su totalidad. Murió en las aguas, en la cruz del Calvario. Sufrimos oprobio, hermanos, por la causa de Cristo. Estamos cansados de tanto que les predicamos a nuestros familiares. No, hermano, me quedé sin saliva predicándole a mis familiares. Amén, hermano, qué bueno. Estuve, hable con mis familiares de la palabra de Dios. Amén. Hasta que me corrieron. Amén. Pero a veces no, hermanos, ni siquiera una palabra en los convivios, o en las fiestas, o en lo que sea, reuniones. Vemos a nuestros familiares y se nos va la oportunidad. Eso es lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? De sufrimos oprobio. Volviendo a los consejos de David, hermanos, allá a Salomón, eran muy necesarios estos consejos, ¿verdad?
Salomón pudo haber pensado, bueno, mi padre me ha heredado todo un reino que él extendió. ¡Qué gran herencia! Me ha dejado muchas reservas económicas, ¿no? Pero así, mira, Israel ya se habían unido otra vez. Todo marcha muy bien. No tengo por qué preocuparme. Sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras de David, verdad? Ya llegaron los días en que David había de morir. Primera de Reyes 2, vamos otra vez ahí, hermanos. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, le dio estas órdenes, le dio este orden también para su vida, es lo que está diciendo también aquí. A veces se nos olvida, hermanos, poner orden en la vida de nuestros hijos. Se nos olvida eso como padres. Ordenar mientras que se puede, porque llega después una edad, hermanos, que quieres ordenar y quieres decirles algo, quieres mandar y se van a reír de ti si no les ordenaste desde pequeños, ¿verdad? Les dejaste que hicieran todo lo que ellos quisieran. Llegó este tiempo para Salomón, ¿verdad? Y le dice, no lo que uno pensaría quizás, le dice, esfuérzate y sé hombre. Directamente, let's go to the nitty-gritty. Esfuérzate y sé hombre. Le está diciendo, don't be a wimp, in other words, right? No iba a ser fácil, hermanos, lidiar con este pueblo israelita que a cada rato pedía que, pues sus dioses, sus ídolos. Y vemos después, hermanos, en la vida de Salomón cómo no le fue muy bien después de haber sido el hombre, hermanos, con esta gran sabiduría que Dios le da en exceso, más que todos los hombres de aquel tiempo. Empezó muy bien, ¿verdad? Y luego viene, hermanos, la caída, porque empezó a amar a muchas mujeres, dice ahí. 700 concubinas y 300 reinas, imagínense, that was women that we know, right? Y dice que las mujeres apartaron su corazón de Dios. Y nos vamos a los consejos de David. No pusiste mucha atención, Salomón, ¿verdad? Esfuérzate y sé hombre. Y sigue en los caminos, guarda los preceptos de quién, dice el versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, que no se te olviden. Se le olvidó. Se le olvidaron. Anda, dice, andando en sus caminos, sigue caminando en sus caminos. Es lo que tenemos que insistir en nuestros hijos, mientras que hay oportunidad. Sigue caminando, hijo, hija, no te salgas del camino. Sigue recordando, aunque digan, ay, ya sé. Ya sé, ma. Pues qué bueno, te lo estoy repitiendo por si acaso se te llega a olvidar. Mientras que estés en mi hogar, te voy a seguir recordando. ¿No te gusta? Pues búscate un apartamentito, búscate una casita, si tú crees que puedes solo, hijo, hija. Pero mientras que estés aquí en mi hogar, te voy a seguir recordando. Esto es lo que Dios quiere. Y le dice David a Salomón, andando sus caminos, observando sus estatutos. Observando no nada más significa, hermanos, ver. Observar sí es ver, pero observar aquí es guardar. Guárdalos, cúmplelos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, tal y como le dice la ley de Moisés. Y luego dice, ¿por qué razón, hermanos? Ya estamos terminando, lo vamos a hacer en dos partes, ¿verdad? Esta clase. Y le dice, para que prosperes en todo lo que, ¿qué? En todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que venga la prosperidad que yo tuve. Y sabemos, sin embargo, hermanos, que David sufrió bastante su casa, por la consecuencia de su pecado con Betsabé. Y fue triste, hermanos. Estamos leyendo, nos toca, ¿verdad? Como familia, estamos leyendo ese periodo de la vida de David y qué triste es. Y lo vemos. Miren, hijas, se cumplió esto. Dios dijo esto y Absalón lo cumple. Y luego andaba llorando, Absalón, Absalón, hijo mío. Qué triste.
Y esto es el consejo, hermanos, que le damos también a nuestros hijos. Ojalá que lo sigamos dando, hermanos, en esta mañana, que les sigamos recordando. ¿Quieres prosperar en todo lo que hagas? Sigue los preceptos de Dios. ¿Quieres prosperar en tu caminar? No nada más que, no, qué buena carrera sacó mi hijo o mi hija, ¿verdad? Pero en lo espiritual, ¿quieres seguir prosperando? ¿Quieres seguir trabajando en el reino de Dios? ¿Quieres seguir, que Dios te siga usando en su reino, en su iglesia? Ponlo a Él en primer lugar, hijo o hija. Que no se te olvide quién es Dios, que no se te olvide su sacrificio. Guarda los preceptos de Jehová. En esta mañana, amigo, amiga, también te preguntamos a ti, ¿no quieres tú también esforzarte de esta manera, empezar a vivir una vida en Cristo? Tienes que hacer algo. Primeramente tienes que aceptar su salvación en las aguas del bautismo. Ahí empieza tu estado de salvación. Ahí empiezas a vivir una vida nueva en Cristo. ¿No quieres que Él te añada a su iglesia? Así como Él añadió en aquel día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, como 3,000 personas fueron añadidas a su iglesia. En esta mañana te invitamos, amigo, amiga, si tú ya tienes ese deseo en tu corazón de servir a Cristo, de empezar tu vida en Cristo y que Él te añada a su iglesia, ¿por qué no nos contactas para que Dios lo haga una realidad hoy en esta mañana? Puesto de pie los que podamos hacerlo así, cantaremos un himno de invitación. God bless you all. Dios les bendiga.